Mi boda era el cuento de hadas que siempre soñé, hasta que mi chófer, el hombre que me vio crecer, me dio una orden. Escóndete y escucha si quieres salvarte. El aire olía a gardenias y a promesas. Mi vestido de novia, una cascada de seda y encaje que había costado más que mi primer coche, se sentía como una segunda piel. Me miré en el espejo del Rolls Royce antiguo que me llevaba hacia el hombre de mis sueños, y por un instante me permití creer en los cuentos de hadas. La mujer que me devolvía la mirada era radiante, con los ojos brillantes por las lágrimas de felicidad que había estado conteniendo toda la mañana. Hoy me casaba con Marco, el hombre que me había enseñado que el amor no solo era posible, sino que podía ser arrollador, perfecto. Javier, el chófer de mi familia desde que yo era una niña, me sonrió a través del retrovisor. Sus ojos, normalmente cálidos y llenos de una amabilidad paternal, hoy tenían una sombra extraña, una inquietud que no lograba descifrar. ¿Nerviosa, mi niña?, preguntó, su voz un murmullo grave que apenas rompía el silencio solemne del coche. Más bien emocionada, le respondí, alisando una arruga inexistente en mi vestido. No puedo creer que el día por fin haya llegado, Javier. Siento que he esperado toda mi vida este momento. Él asintió lentamente, pero su sonrisa no llegó a sus ojos. La vida está llena de momentos que esperamos. Lo importante es asegurarse de que sean los correctos. Su comentario me pareció un poco filosófico para la ocasión, pero lo atribuí a la emoción del día. Javier me había visto crecer, me había llevado al colegio, a mis primeras fiestas, incluso me había esperado pacientemente fuera del cine en mi primera cita. Era más que un empleado, era familia. A medida que nos acercábamos a la majestuosa hacienda donde se celebraría la ceremonia, el corazón me latía con más fuerza. Veía los coches de lujo aparcados, las flores adornando cada rincón, el murmullo de los invitados que ya esperaban. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Cuando el coche se detuvo frente a la entrada principal, Javier apagó el motor y se giró en su asiento para mirarme directamente. La máscara de profesionalidad había desaparecido. Su rostro estaba tenso, surcado por una preocupación tan profunda que me heló la sangre. «Señorita Sofía», dijo, y el uso de mi nombre completo en lugar del cariñoso «mi niña» me puso en alerta. «Antes de que baje, necesito decirle algo, y necesito que me escuche con mucha atención, sin interrumpir». Asentí, confundida. Mi mente empezó a volar. Había pasado algo con mis padres, un accidente. «He servido a su familia durante 30 años», continuó, su voz apenas un susurro. «He visto lo bueno y lo malo, y mi lealtad está con usted, y solo con usted. ¿Entendido?» «Javier, me estás asustando. ¿Qué pasa?», ignoró mi pregunta. «En unos minutos todos estarán ocupados». Marco y su madre, la señora Elena, probablemente irán al pequeño despacho que hay junto a la biblioteca para, según ellos, revisar unos detalles de última hora. No es verdad, mi ceño se frunció. ¿Qué detalles podían ser tan importantes como para revisarlos minutos antes de la ceremonia? «Quiero que haga algo por mí», dijo, inclinándose aún más cerca. Su aliento olía a café y a desesperación. «Busque una excusa, diga que necesita retocarse el maquillaje, que olvidó algo, lo que sea. Vaya a ese despacho antes que ellos. La puerta que conecta con la biblioteca estará abierta. Escóndete y escucha». Me quedé boquiabierta. «Esconderme, Javier, te has vuelto loco. Me voy a casar». «Por favor, Sofía», suplicó, y vi un brillo de genuino pánico en sus ojos. «Solo hágalo. No pregunte por qué. Si estoy equivocado, no habrá perdido más que 5 minutos y podrá reírse de este viejo loco por el resto de su vida. Pero si tengo razón, se estará salvando de algo terrible. Escóndete y escucha. No hagas ni un ruido. Lo que sea que oigas, no salgas. Espera a que se vayan». La puerta del coche se abrió desde fuera. Era mi padre, sonriente, con el brazo extendido para ayudarme a salir. El mundo exterior, con su música suave y sus risas amortiguadas, se precipitó dentro de nuestra burbuja de tensión. «Lista, princesa», dijo mi padre, ajeno a la tormenta que se estaba gestando en mi interior. Miré a Javier una última vez.
Él solo me dio un leve, casi imperceptible, asentimiento. Su rostro era una máscara de súplica. Mi mente era un caos. Confiar en el hombre que me había cuidado toda mi vida o ignorar sus palabras como el desvarío de un anciano. Podía simplemente salir, caminar hacia el altar y casarme con el amor de mi vida. O podía seguir esa extraña y aterradora corazonada que la advertencia de Javier había encendido en mi pecho. Tomé la mano de mi padre, pero mis ojos seguían fijos en Javier. «Papá», dije forzando una sonrisa temblorosa. Creo que olvidé mis pendientes de la suerte, los que me regaló la abuela. Están en el neceser que dejé en la suite nupcial. ¿Puedes excusarme un momento? No tardó nada. Mi padre pareció confundido, pero asintió. Claro, hija. Te esperamos en el vestíbulo. Me di la vuelta y, con el corazón martilleándome contra las costillas, caminé con toda la calma que pude reunir hacia el interior de la hacienda. No fui a la suite nupcial. Fui directamente hacia el ala oeste, donde sabía que estaban la biblioteca y el pequeño despacho. Cada paso resonaba en el suelo de mármol, un eco de la decisión que acababa de tomar. La puerta del despacho estaba entreabierta. Me deslicé dentro como una sombra, mi voluminoso vestido susurrando contra el marco. El despacho olía a cuero viejo y a cera para muebles. Al fondo, tal como Javier había dicho, la puerta que daba a la biblioteca estaba abierta. Me escondí detrás de unas pesadas cortinas de terciopelo que cubrían un ventanal, encontrando un pequeño hueco desde el que podía ver y oír sin ser vista. Apenas un minuto después, oí voces acercándose. Eran Marco y su madre. ¿Era necesario hacer esto ahora?, decía Marco, su voz sonaba tensa. Los invitados están esperando. Sofía estará preguntándose dónde estoy. Es el único momento en que estaremos seguros de que nadie nos escuchará, respondió la voz gélida de Elena. Cierra la puerta. Tenemos que asegurarnos de que todo está en orden antes de que esa niña ingenua ponga un pie en el altar. El clic de la puerta al cerrarse resonó en el silencio como un disparo. Mi respiración se quedó atrapada en mi garganta. Niña ingenua. ¿De qué estaban hablando? No te preocupes, madre, dijo Marco, y su tono cambió a uno que nunca antes había oído. Era frío, calculador, desprovisto de todo el calor y el amor que siempre me había mostrado. Está tan enamorada que firmaría su propia sentencia de muerte si se lo pidiera. Es increíble lo fácil que ha sido. Una vez que su firma esté en ese contrato de fusión después de la ceremonia, su ridícula empresa familiar será nuestra y ella dejará de ser útil. Nos ocuparemos de ese pequeño problema entonces. El aire se escapó de mis pulmones en un silbido silencioso. Sentí que el suelo de mármol se abría bajo mis pies, listo para tragarme. Detrás del pesado terciopelo me encogí, haciendo mi cuerpo lo más pequeño posible, rezando para que el latido frenético de mi corazón no los delatara. Cada palabra que salía de la boca de Marco era una daga que se clavaba más y más profundo en la imagen que yo tenía de él. El hombre que me escribía poemas, que me traía flores sin motivo, que me susurraba al oído que yo era su universo entero. No existía. Era una farsa, un actor consumado interpretando el papel de su vida. No me gusta ese tono, Marco, replicó Elena, su voz afilada como un cristal roto. El sentimentalismo es un lujo que no podemos permitirnos. ¿O ya olvidaste cómo acabamos después de la muerte de tu padre, mendigando favores, humillados? El padre de Sofía, con toda su riqueza y su estúpido código de honor, nos miraba por encima del hombro. Ahora, su preciosa y única hija nos entregará todo en bandeja de plata. Es justicia poética, justicia. La palabra resonó en el cráneo como un eco enfermo. Mi padre adoraba a Marco. Lo había acogido como al hijo que nunca tuvo, confiando en él ciegamente, abriéndole las puertas no solo de nuestra casa, sino también de su empresa, de su legado. Y esta era la recompensa. Una traición tan vil que desafiaba toda comprensión. El contrato es perfecto, continuó Marco, y en su voz había un matiz de orgullo que me revolvió el estómago. El abogado de su padre lo revisó, por supuesto, pero se centró en las cláusulas de crecimiento y beneficios mutuos. No vio la letra pequeña del anexo 7, la que se activa en caso de incapacidad permanente
de uno de los socios mayoritarios post-fusión. Con tu firma como testigo y la del notario que tenemos en el bolsillo, el control de todos los activos pasa automáticamente al cónyuge. Me mordí el interior de la mejilla con tanta fuerza que saboreé la sangre. Incapacidad permanente. Dejar de ser útil. Un pequeño problema del que ocuparse. Las piezas del rompecabezas encajaban, formando una imagen monstruosa. No solo querían la empresa de mi familia, querían deshacerse de mí. Bien hecho, dijo Elena, y pude imaginar su sonrisa fría y satisfecha. Has heredado mi inteligencia, no la debilidad de tu padre. Ahora, lo importante es mantener la compostura. Hoy tienes que ser el novio más enamorado del mundo. Llora un poco cuando la veas caminar hacia el altar. A los tontos les encanta eso. Bésala como si tu vida dependiera de ello. En cierto modo, así es. Un escalofrío recorrió mi espalda. Mi vestido de novia, que minutos antes era mi sueño hecho realidad, ahora se sentía como una mortaja. El velo, una red que me atrapaba, estaba en una trampa, una muy bien elaborada, y yo había caminado hacia ella con una sonrisa en los labios y una canción en el corazón. ¿Cómo pude ser tan ciega? ¿Tan estúpidamente ciega? ¿Y después? Preguntó Marco. Una vez que todo esté firmado y la fusión sea irreversible, ¿cuál es el plan? No podremos mantener la farsa para siempre, se dará cuenta. Oh, no tendrá tiempo de darse cuenta de nada, querido, dijo Elena con una tranquilidad aterradora. La luna de miel está reservada, ¿no? Ese lujoso chalet en los Alpes suizos es un lugar tan romántico y tan propenso a los accidentes. Una ruta de senderismo que sale mal, un resbalón en el hielo, una tragedia terrible. El joven viudo, desconsolado y ahora increíblemente rico, lloraremos juntos en su funeral. Será muy convincente. Tuve que taparme la boca con ambas manos para ahogar el grito que pugnaba por salir. No era una metáfora. No iban a divorciarse de mí, iban a matarme. Estaban planeando mi asesinato en el despacho contiguo al lugar donde iba a jurarles amor eterno. La bilis me subió por la garganta, quemando, amarga. Oí el ruido de una silla al moverse. Se estaban preparando para irse. El pánico se apoderó de mí. Tenía que salir de allí, tenía que correr, tenía que encontrar a mi padre, a Javier, a alguien. De acuerdo, dijo Marco, su voz ahora firme, resuelta. Hagámoslo, acabemos con esto. Ese es mi hijo, ahora ve, tu futura esposa debe estar esperándote. El pomo de la puerta giró, contuve la respiración, pegándome contra la pared fría, oculta por la pesada tela. La puerta se abrió y se cerró, se habían ido. Por un segundo me permití exhalar, mi cuerpo temblando incontrolablemente. Me quedé inmóvil, tratando de ordenar el torbellino de pensamientos en mi cabeza. ¿Qué hago? ¿Qué demonios hago ahora? Y entonces, como si el universo tuviera el más cruel de los sentidos del humor, lo oí, suave al principio, luego creciendo en volumen, solemne y majestuoso. El organista había empezado a tocar. Era la marcha nupcial. Mi señal, la señal para que la novia caminara hacia el altar. Afuera, en el vestíbulo, mi padre me estaba esperando para llevarme hacia el hombre que acababa de oír planear mi muerte. El sonido del órgano me golpeó con la fuerza de una bofetada, la melodía que siempre había soñado, la banda sonora del momento más feliz de mi vida, se había transformado en una marcha fúnebre, mi propia marcha fúnebre. Por un instante mis piernas se negaron a moverse. Mi cerebro gritaba, corre, huye, desaparece. Pero mi cuerpo estaba paralizado por el terror puro y absoluto. Estaba atrapada en una pesadilla, vestida de blanco, a punto de caminar hacia mi propio verdugo. Me asomé con sumo cuidado por el borde de la cortina. El despacho estaba vacío. La luz del sol entraba a raudales por el ventanal, iluminando las motas de polvo que danzaban en el aire, indiferentes al drama que acababa de desarrollarse. Era surrealista. El mundo seguía girando, la música seguía sonando, los invitados seguían esperando, pero mi universo personal se había hecho añicos. Con un esfuerzo sobrehumano me obligué a moverme. Salí de mi escondite, mis pasos amortiguados por la gruesa alfombra. Tenía que pensar, no podía simplemente salir gritando. Nadie me creería.
Me tomarían por una novia histérica con un ataque de pánico. Marco, el maestro de la manipulación, lo negaría todo. Elena, con su fachada de matrona digna y afligida, me miraría con falsa preocupación, insinuando que el estrés me había hecho perder la cabeza. Sería mi palabra contra la de ellos, y ellos eran los expertos en mentir. Necesitaba pruebas, necesitaba un plan. Mi mirada recorrió frenéticamente la habitación. Sobre el imponente escritorio de caoba había un juego de escritorio de plata, una pluma, un secante y un teléfono. No mi teléfono móvil, que había dejado a mi dama de honor, sino el teléfono fijo de la hacienda. Una idea, desesperada y arriesgada, comenzó a formarse en mi mente. Me acerqué al escritorio. Mis manos temblaban tanto que apenas podía marcar. Recé para que Javier estuviera cerca del coche, para que tuviera su teléfono encima. Sonó una vez, 2 veces. «Contesta, por favor, Javier, contesta». «Diga». La voz grave de Javier al otro lado de la línea fue el sonido más tranquilizador que había oído en mi vida. «Javier, soy yo», susurré, mi voz rota. Tenías razón en todo. Es peor de lo que imaginabas». Hubo un silencio tenso. Pude sentir su alarma a través del teléfono. «¿Dónde estás? ¿Estás bien?» «Estoy en el despacho. Lo oí todo. Quieren la empresa y quieren deshacerse de mí después, en la luna de miel». Otro silencio, esta vez cargado de una furia helada. Ese desgraciado, lo sabía. Supe desde el principio que había algo oscuro en él. «Escúchame, Sofía. Sal de ahí ahora mismo. Ve a la puerta trasera, te sacaré de aquí». «No», dije, y la palabra salió con una firmeza que ni yo misma sabía que poseía. «No voy a huir, Javier. Si huyo, ellos ganan. Se inventarán cualquier historia, dirán que soy inestable y mi padre no lo entenderá. Tengo que exponerlos». La música del órgano cambió, indicando que la ceremonia estaba a punto de comenzar. No me quedaba tiempo. «Javier, necesito que hagas algo por mí, algo muy importante. Busca al notario, al señor Méndez. Es un hombre bajo, calvo, con un bigote ridículo. Él está metido en esto. Manténlo vigilado. Y necesito que actives la grabadora de tu teléfono». «¿Grabadora? Sofía, ¿qué vas a hacer?» Su voz estaba llena de una angustia genuina. «Voy a casarme», dije, y la decisión se asentó en mi interior como un bloque de hielo. «Voy a caminar por ese pasillo, voy a decir sí quiero, y voy a firmar ese maldito contrato, pero lo voy a hacer bajo mis propios términos». Antes de que pudiera protestar, colgué el teléfono. Miré mi reflejo en el cristal de un portarretratos sobre el escritorio. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la novia radiante y soñadora de hacía apenas 20 minutos. Sus ojos estaban oscuros, endurecidos por la traición. El miedo seguía ahí, un nudo helado en mi estómago, pero ahora estaba envuelto en una capa de rabia fría y decidida. Me habían subestimado. Me habían visto como una niña ingenua y enamorada. Pues bien, la niña ingenua acababa de morir en ese despacho, y en su lugar había nacido una mujer dispuesta a todo por proteger a su familia y recuperar su vida. Alicé mi vestido, me ajusté el velo y salí del despacho, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. Caminé por el pasillo con la cabeza alta, mi corazón latiendo a un ritmo constante y peligroso. Cada paso era una declaración de guerra. Al llegar al vestíbulo, vi a mi padre. Su rostro, que antes mostraba una ligera confusión, ahora estaba lleno de alivio. «Aquí estás». Por un momento pensamos, «Bueno, no importa. ¿Estás lista?». Me ofreció su brazo. Lo tomé, mi mano fría como el hielo sobre la tela de su traje. Le dediqué una sonrisa que no llegó a mis ojos. «Más que lista, papá», dije, mi voz sorprendentemente firme. «Vamos, no hagamos esperar al novio». Las grandes puertas del salón principal se abrieron. Cientos de rostros se giraron hacia nosotros, las luces, las flores, los susurros de admiración. Todo era un borrón. Mi mirada se fijó en el final del pasillo. Allí, de pie en el altar, estaba Marco. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, su rostro se iluminó con esa sonrisa perfecta y ensayada
Levantó una mano para secar una lágrima falsa que rodaba por su mejilla. El público suspiró conmovido. Y yo le devolví la sonrisa, una sonrisa dulce y prometedora. Mientras caminaba lentamente hacia él, sabía que con cada paso que daba, me acercaba más al abismo. Pero esta vez, no era yo la que iba a caer. Caminar por ese pasillo fue la actuación más difícil de mi vida. Cada músculo de mi cuerpo quería darse la vuelta y correr, pero me obligué a seguir adelante, un paso a la vez. Mi sonrisa se sentía como una máscara de yeso pegada a mi cara. Mis ojos estaban fijos en Marco, pero no veía al hombre que amaba. Veía un monstruo, un depredador que me miraba como si fuera su presa. Y lo era, pero incluso las presas a veces muerden. Cuando llegué al altar, mi padre me besó en la frente, un gesto lleno de amor puro e inconsciente de la tormenta que se cernía sobre nosotros. «Cuídala bien, hijo», le dijo a Marco, poniendo mi mano en la suya. «Con mi vida, señor», respondió Marco, su voz llena de una sinceridad fingida que me provocó náuseas. Su mano estaba cálida y firme alrededor de la mía, pero su tacto ahora me quemaba. Era como tocar a una serpiente. Me giré para mirar a los invitados. En la primera fila, Elena me sonreía, una sonrisa de triunfo apenas velada. Sus ojos eran como dos esquirlas de hielo. Me devolvió una mirada que decía, «Ya eres nuestra». Le sostuve la mirada por un segundo más de lo educadamente necesario, dejando que una sombra de desafío se colara en mi sonrisa de novia feliz. Vi un destello de sorpresa en sus ojos antes de que lo enmascarara. Bien, que empezara a dudar. La ceremonia comenzó. El oficiante hablaba de amor, de confianza, de unión eterna. Cada palabra era una burla cruel, una ironía que resonaba en el silencio de mis pensamientos. Asentía, sonreía en los momentos adecuados, repetía las frases que se esperaban de mí. Era una autómata vestida de seda, moviéndome a través de un guión preestablecido. Mi mente, sin embargo, estaba lejos de allí. Estaba repasando el plan, buscando fallos, rezando para que Javier hubiera entendido mis instrucciones. Cuando llegó el momento de los votos, Marco tomó mis dos manos. Sus ojos, esos pozos marrones en los que antes me perdía, ahora me parecían vacíos, desprovistos de alma. «Sofía», comenzó, su voz temblando de falsa emoción. «Desde el día en que te conocí, supe que mi vida había cambiado para siempre. Eres mi luz, mi ancla, mi todo. Prometo amarte, honrarte y protegerte, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, todos los días de mi vida». Los invitados suspiraron. Mi madre se secaba las lágrimas. Yo sentí un frío glacial extendiéndose desde mi pecho. Cuando fue mi turno, respiré hondo. «Marco», dije, mi voz sorprendentemente clara y estable, «me enseñaste a creer en los cuentos de hadas. Contigo aprendí lo que significa entregar tu corazón por completo. Y hoy, delante de todos los que amamos, te entrego mi confianza, mi lealtad y mi futuro. Prometo estar a tu lado, en los buenos y en los malos momentos, hasta que la muerte nos separe». La última frase la dije mirándole directamente a los ojos, con un significado que solo yo entendía. Vi un parpadeo, una vacilación casi imperceptible en su perfecta fachada de novio devoto. Puede besar a la novia. El beso fue asfixiante. Sus labios sobre los míos no eran un sello de amor, sino la marca de un contrato mortal. Respondí con la misma frialdad calculada con la que él había planeado mi final. Cuando nos separamos, los aplausos y los vítores llenaron la sala. Estábamos casados. La primera parte de su plan se había completado. Ahora venía la mía. Durante la recepción, interpreté mi papel a la perfección. Reí, bailé mi primer baile envuelta en sus brazos, sintiendo su cuerpo contra el mío como una amenaza constante. Brindé con champán, agradecí a los invitados sus buenos deseos. Busqué a Javier con la mirada, pero no lo encontré. El pánico amenazó con aflorar, pero lo reprimí. Tenía que confiar en él. Finalmente llegó el momento que estaban esperando. El notario, el señor Méndez, se acercó a nuestra mesa con una sonrisa servil y un portafolios de cuero. Era exactamente como Javier lo había descrito. «Marco, Sofía, lamento interrumpir», dijo, aunque no parecía lamentarlo en absoluto.
Pero como acordamos, sería ideal firmar los documentos de la fusión ahora, para que puedan irse a su luna de miel sin ninguna preocupación empresarial. Por supuesto, Adolfo, dijo Marco con una magnanimidad estudiada. El deber es el deber. Nos condujeron a la misma biblioteca contigua al despacho donde mi mundo se había derrumbado. Mi padre nos acompañó, radiante de orgullo. Elena también estaba allí, la matriarca supervisando su victoria. El señor Méndez colocó un fajo de papeles sobre la mesa pulida. El contrato. Mi sentencia de muerte. Todo está en orden tal y como lo revisamos, dijo Méndez, dirigiéndose a mi padre. Un acuerdo histórico para ambas empresas. Mi padre asintió con los ojos brillantes. Estoy muy orgulloso de ustedes dos. Marco firmó primero, con un trazo rápido y seguro. Luego me pasaron el bolígrafo. Era un Mont Blanc pesado, frío al tacto. Todos los ojos estaban sobre mí. Elena me miraba con una intensidad depredadora. Marco me sonreía, una sonrisa de ánimo que ocultaba una orden. Firma. Sé la niña buena e ingenua. Levanté el bolígrafo. Mi mano temblaba ligeramente. Miré a mi padre, a su rostro lleno de amor y confianza. Miré a Marco, mi esposo, mi futuro asesino. Y entonces, justo cuando la punta del bolígrafo tocó el papel, las puertas de la biblioteca se abrieron de golpe. 2 agentes de policía uniformados entraron en la sala, seguidos por un Javier de rostro sombrío. El silencio que cayó fue total, espeso y repentino. Todos se quedaron congelados. Marco palideció. La sonrisa de Elena se desvaneció, reemplazada por una máscara de confusión y furia. Lamento interrumpir la celebración, dijo uno de los oficiales, su voz resonando en la sala. Tenemos una orden de arresto para Marco Villanueva y Elena Ríos por conspiración para cometer fraude y tentativa de homicidio. El bolígrafo cayó de mi mano, resonando contra la madera pulida de la mesa con un eco ensordecedor. El color desapareció del rostro de Marco, reemplazado por una palidez cerosa. Elena, por otro lado, se recuperó en un instante. Su rostro se contorsionó en una máscara de indignación. Tentativa de homicidio. Están locos. Esto es un ultraje. Es el día de la boda de mi hijo. Su voz era estridente, afilada. Mamá, cálmate, siseó Marco, aunque sus ojos iban y venían frenéticamente entre los oficiales y yo. Su mirada se posó en mí, y por primera vez vi pánico puro y sin adulterar en ellos. La fachada se había roto. El oficial principal, un hombre corpulento de rostro impasible, no se inmutó. Señora, le sugiero que guarde silencio. Todo lo que diga puede y será usado en su contra. Mi padre se levantó de un salto, su rostro una mezcla de incredulidad y furia protectora. ¿De qué se trata todo esto? Debe haber un error terrible. ¿Quién presentó esta denuncia absurda? El oficial me miró. Todas las miradas en la sala siguieron la suya y se clavaron en mí. Lentamente me levanté de mi silla. El vestido de novia, que se había sentido como una mortaja, ahora era mi armadura. Yo lo hice, papá, dije, mi voz temblando ligeramente pero firme. El shock en el rostro de mi padre fue como una herida abierta. Me miró como si nunca me hubiera visto antes. Sofía, ¿qué estás diciendo? ¿Te has vuelto loca? No, papá. Por primera vez en mucho tiempo veo las cosas con total claridad. Me giré para enfrentar a Marco y Elena. Deberían haber sido más cuidadosos. Las paredes, a veces, tienen oídos. La comprensión pareció golpear a Marco. El despacho. ¿Estabas allí? Asentí lentamente. Escuché cada palabra. El plan para robarle a mi padre, la letra pequeña del contrato, la incapacidad permanente y, por supuesto, mi trágico accidente en los Alpes. Muy bien pensado, de verdad, digno de una película. Elena soltó una risa seca, desprovista de humor. Estás mintiendo. Es tu palabra contra la nuestra. Eres una novia con los nervios destrozados, inventando fantasías. ¿De verdad lo crees? Repliqué, y en ese momento Javier dio un paso al frente. En su mano sostenía su teléfono móvil. Presionó un botón, y entonces la voz de Marco, fría y calculadora, llenó el silencio de la biblioteca. Está tan enamorada que firmaría su propia sentencia de muerte si se lo pidiera. Ella dejará de ser útil.
Nos ocuparemos de ese pequeño problema entonces. La grabación continuó, cada palabra una nueva pala de tierra sobre la tumba de su farsa. Se escuchó la voz de Elena planeando mi muerte con una calma escalofriante. El acuerdo de Marco, su plan para llorar en mi funeral. La cara de mi padre pasó de la confusión a la comprensión, y luego a un horror tan profundo que pareció envejecer 10 años en un instante. Cuando la grabación terminó, el silencio que quedó fue más pesado que cualquier grito. Marco se abalanzó hacia mí, sus manos extendidas como garras. «Tú, zorra traidora, arruinaste todo». Antes de que pudiera tocarme, el segundo oficial lo interceptó, torciéndole el brazo a la espalda y esposándolo con una eficiencia brutal. Elena lanzó un grito ahogado cuando esposaron al primero. Ya no había rastro de la matrona digna, solo una mujer acorralada y desesperada. «No sé qué te prometió esta niña mentirosa, pero soy inocente», le espetó Elena al oficial que se acercaba a ella. «Necesito a mi abogado». «Tendrá la oportunidad de llamar a su abogado desde la comisaría, señora», respondió el oficial impasible, mientras le leía sus derechos. Lo sacaron de la biblioteca, pasando junto a los invitados que se habían asomado al pasillo, atraídos por el alboroto. Sus rostros eran un mar de confusión y asombro. La boda perfecta se había convertido en un espectáculo grotesco. Cuando se fueron, me derrumbé en la silla. El torrente de adrenalina que me había sostenido durante las últimas horas se desvaneció, dejándome temblorosa y exhausta. Mi padre se arrodilló a mi lado, sus manos tomando las mías. Sus ojos estaban llenos de lágrimas de arrepentimiento y dolor. «Sofía, mi niña, lo siento tanto. Yo los traje a nuestras vidas. Confié en él. Te puse en un peligro terrible. ¿Puedes perdonarme?» Lo abracé con fuerza, enterrando mi rostro en su hombro. El costoso traje olía a hogar, a seguridad. «No tienes nada de qué disculparte, papá. Tú no sabías. Ellos nos engañaron a los dos». Javier se acercó, colocando una mano reconfortante en mi hombro. «Lo hiciste bien, mi niña. Fuiste muy valiente». «No podría haberlo hecho sin ti, Javier», le dije, mirándolo con una gratitud que las palabras no podían expresar. «Me salvaste la vida». Él simplemente asintió, con sus ojos amables brillando de orgullo. La anulación fue rápida. El contrato de fusión, por supuesto, fue declarado nulo y sin valor. Con la grabación como prueba principal, el caso contra Marco y Elena era sólido como una roca. Se enfrentaban a una larga lista de cargos y a muchos años de prisión. Esa noche, después de que los últimos policías e invitados curiosos se fueran, me quité el vestido de novia. Ya no era una armadura ni una mortaja, era solo un vestido, un recuerdo de la peor y, extrañamente, la más liberadora experiencia de mi vida. Me puse unos vaqueros y una camiseta, y me senté con mi padre y Javier en la cocina de la hacienda vacía, bebiendo té. El cuento de hadas se había roto, pero al mirar las ruinas, me di cuenta de que no quería uno, quería algo real. Había descubierto una fuerza en mí que no sabía que poseía. Había sido subestimada, tratada como una pieza en un juego, pero al final había sido yo quien había volcado el tablero. La advertencia de Javier antes de la boda me había salvado, pero fue mi decisión de escuchar, de actuar y de luchar lo que realmente me liberó. No me casé ese día, pero encontré algo mucho más valioso, a mí misma, y esa, me di cuenta mientras sorbía el té caliente, era una historia con un final mucho más feliz.